Estoy muy feliz de poder estar con ustedes aquí una vez más. De nuevo tengo el privilegio de poder compartir la palabra de Dios y esta es una enseñanza que me tiene demasiado emocionada. Como ustedes saben, estamos hablando de personajes bíblicos. La semana pasada Bala nos dio una enseñanza chivísima sobre Priscila y Aquila. Si no vieron esa enseñanza, de verdad, de verdad, de verdad, véanla de nuevo. Yo quiero ver, no la vean de nuevo, véanla. Yo la vi, quisiera verla de nuevo, realmente fue una enseñanza que bendijo mucho mi vida. Ahora, antes de decirles de cuál personaje les voy a hablar, quiero que nos posicionemos un momento en la sociedad en la que vivimos hoy. Vivimos en una sociedad donde uno de los anhelos más grandes del ser humano, de todos nosotros, es pertenecer a algo, ser parte. Sentir que estamos rodeados de personas que nos apoyan, gente que nos ame, tener personas que sean nuestra red de apoyo cuando más la necesitamos. Nadie quiere estar solo. Y se los dice alguien que en realidad quiere estar sola todo el tiempo. Mis amigos lo saben, vuelvo a ver a Luciana porque ella lo sabe. Pero yo no soy una persona tan social. Sin embargo, y aún con mis cosas y mis tiempos donde yo digo, hoy en realidad quiero estar como sola, como recargar baterías a solas, leer un libro sola, ver tele sola. A pesar de que yo soy esa persona que a veces quiere estar sola, que de hecho es lo contrario a Luciana, yo siento que Luciana siempre quiere estar con gente, ¿sí? Yo sé. Por eso somos amigas. A pesar de que yo soy esa persona que a veces nada más quiere estar sola, igual necesito gente a mi alrededor. Y gracias a Dios tengo una red de apoyo demasiado chiva. Tengo amigos, tengo amigas, tengo una familia maravillosa, tengo un novio maravilloso que están alrededor mío y me hacen sentir parte de algo. Y eso es lo que todos queremos al final. Y Jesús también lo tenía. Jesús también tenía su red de apoyo, tenía su gente, su pandilla. A veces estudiamos las historias de Jesús y vemos como su relación con los discípulos y lo primero en lo que pensamos es una relación de maestro-estudiante o tal vez una relación de líder-seguidores o algo muy teórico. Nos enfocamos tal vez como en las parábolas y en las enseñanzas de Jesús y está bien, eso es interesante, pero a veces dejamos pasar el hecho de que Jesús y sus discípulos no eran nada más un maestro y estudiantes, un líder y seguidores, eran Jesús y sus amigos. Así como era el grupo de Pedro y sus amigos, de Juan y sus amigos, de Judas inclusive y sus amigos, de Santiago y sus amigos. Era el grupo de los 12 y Jesús. Eran amigos muy, muy cercanos, esos amigos que salían juntos, vacilaban juntos, comían juntos, reían juntos, lloraban juntos, pasaban mucho tiempo juntos, porque además no es como ahora que yo pues vivo en mi casa, Luciana vive en su casa, mis demás amigos viven en sus casas y entonces nos llamamos y nos vemos un día para ir a comer o lo que sea, sino que además Jesús tenía un ministerio que lo obligaba, en el buen sentido, a salir de su casa. Y sus discípulos iban con él y viajaban por diferentes ciudades y lugares que estaban muy lejos. Entonces al final pasaban mucho tiempo juntos. Se iban de tour, de gira, todos juntos. Entonces, pensemos por un momento en esas personas que tenemos nosotros en nuestra vida, que nos rodean, las personas con las que nos gusta hablar todos los días, que nos gusta ir a la playa con ellos, salir a comer con ellos, ir a fiestas con ellos, llamarlos cuando tenemos una noticia, ya sea una buena noticia o una mala noticia, no importa, queremos llamarlos. Los que queremos encontrarnos cuando venimos aquí a Casona, a la Comu, cuando vamos al trabajo también, cuando vamos al cole, cuando vamos a la universidad, cuando vamos donde sea, y tenemos esa gente que nos queremos encontrar ese día y decir, uy, qué dicha, hoy veo a fulanito y voy a hablar con él de X cosa. Imagínense que Jesús fuera parte de ese grupo. Imagínense que Jesús fuera ese contacto que ustedes llaman cuando tienen una noticia o esa persona que dicen, uy, qué dicho, hoy voy a la Comu, de seguro me encuentro a Jesús y así hablamos. Imagínense que tuviéramos esa costumbre de salir con Jesús todos los días, de comer con Él, de reír con Él, de hablar con Él. Imagínense, siento que sería lo más chido del mundo, yo lo quisiera. Este fue el caso de uno de los discípulos y es el discípulo del que les voy a hablar hoy, que es Juan. Juan es uno de mis personajes bíblicos favoritos, si no el favorito, y es mi discípulo favorito. Bueno, entre Juan y Pedro siento que se dan muy duro, pero
Al final, yo leo las historias de Juan y yo leo el Evangelio de Juan y como que algo en mi corazón cambia. O sea, tengo que, a veces, no sé si a ustedes les pasa, yo a veces estoy leyendo salmos que me sé de memoria, o estoy leyendo alguna historia de la Biblia que ya me sé de hace mucho, y todo bien, y es de bendición para mi vida, pero cuando tiene que ver con Juan, yo tengo que detener todo lo que estoy haciendo, porque Juan pesa diferente en mi vida. Hoy quisiera enfocar esta enseñanza en Juan como un amigo de Jesús. Y quisiera que entonces pudiéramos ver a través de los ojos de Juan lo que era tener una relación de amistad con Jesús. Para esto voy a hablar de 3 puntos principales con respecto a Juan. Yo podría sacar un montón de información de Juan porque Juan es maravilloso, y además tiene un evangelio entero y wow, las historias del evangelio de Juan son como ninguna otra. Pero bueno, logré resumirlo en los que me parecen los 3 puntos más importantes. El primer punto, y voy a ser muy honesta, este punto siento que siempre lo digo en una enseñanza cuando hablo de un personaje bíblico y me disculpo si los que me han escuchado sienten que es redundante, pero les prometo que es muy importante. Juan era una persona como cualquier otra. Yo siempre digo esto, cuando hablo de un personaje bíblico siempre digo lo mismo. Fulanito, María, Juan, Pablo, Pedro, Esther, David, cualquiera, era una persona, era un ser humano común y corriente. Juan en realidad no tenía nada especial a simple vista, nada que lo hiciera así como resaltar. Y confieso que para mí, y no sé si solo para mí, tomando en cuenta que un personaje bíblico es un ser humano y metiéndome eso en la cabeza y entendiéndolo, es la única forma en la que yo puedo identificarme con estos personajes bíblicos. Porque si no, no sé si les ha pasado, leen historias de personajes bíblicos que parecen humanos, pero al mismo tiempo es como, wow, o sea, son un toque. Esto es demasiado, son historias pasadísimas, imposibles, o sea, imposible que sucedan y mucho más imposible que sucedan en mi vida. Yo me pongo a leer cualquier historia y digo, no, hombre, a mí que me va a pasar algo así. Yo no tengo lo necesario para que un ángel se me aparezca y me diga que yo voy a dar a luz al Salvador del mundo. Es como, no, eso solo le podía pasar a María, ¿me explico? Pero por eso yo siempre necesito aterrizar cuando estudio las historias bíblicas y decir, Juan, en este caso Juan, era un ser humano común y corriente. Porque si no va a parecer que la Biblia es como imposible y como que no es conmigo la cosa, y en realidad la Biblia es con nosotros. Lo que la Biblia nos quiere mostrar y lo que nos quiere enseñar es con nosotros. Son cosas que nos pueden pasar a nosotros. Es el Dios que podemos ver en nuestras vidas. Y es que de verdad los milagros que uno lee en la Biblia son como demasiado rajados o personas muy increíbles, pero Dios sabe lo que yo necesito y posiblemente lo que todos necesitamos. Y la Biblia también nos presenta personajes bíblicos comunes y corrientes, o sea, seres humanos simples, mortales. Juan era así. Juan era pescador, al igual que varios de los discípulos. El momento en el que Jesús llama a Pedro, a Juan, perdón, para mí es un momento que pasa muy rápido porque, y por eso dije Pedro, esa historia se enfoca en realidad en Pedro, porque sucede al mismo tiempo que Jesús llama a Pedro. Yo ya había hablado de esta historia hace unos meses cuando prediqué en Casona y nada más lo voy a refrescar. Cuando Jesús llama a Pedro, también está llamando a Andrés, a Juan y a Santiago. Andrés era el hermano de Pedro, los eran 2 hermanos, y después Juan y Santiago eran otros 2 hermanos. Y esos 4 trabajaban juntos, eran socios, pescadores. Y todo sucede en el mismo momento. Esta historia la podemos encontrar en Lucas 5, y antes de leer los versículos que tengo para hoy, un poquito de contexto. No sé si recuerdan la historia, pero Jesús llega, están ahí ellos, un toque tristes porque habían estado tratando de pescar y no habían pescado, pero ni un granito de arena. Y Jesús llega y les dice, tiren las redes al agua. Y Pedro, de seguro yo me imagino a Pedro como, ok. Y él le contesta, bueno, es que estuvimos trabajando toda la noche y tiramos las redes y no sacamos nada, pero está bien, lo vamos a hacer. Entonces ellos tiran las redes y ¿cuál es la sorpresa de estos 4 pescadores que cuando las sacan no las podían ni alzar porque eran demasiados los pescados que habían agarrado? Entonces, ¿cuál es la reacción de estos 4? Pedro, Andrés, Juan y Santiago. Dice Lucas 5 de los versículos 8 al 11. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor,
por favor, aléjate de mí. Soy un hombre tan pecador. Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado, al igual que los otros que estaban con él. Sus compañeros, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón: no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Claro, leemos esta historia y pensamos solo en Pedro, porque ahí Jesús le está hablando más o menos directamente a Pedro, como tranquilo, ahora en vez de pescar peces, vas a pescar personas, y conocemos a Pedro como el pescador de hombres. Pero es que ahí habían otras personas también, y Juan era uno de ellos. Juan era uno de esos hombres que quedó con los ojos totalmente redondos como platos y dijo: ¿qué acaba de pasar? O sea, yo estuve toda la noche tratando de pescar, me explico, y no saqué nada. Y llega este hombre que ni conozco, y lo primero que nos dice es que echemos las redes al mar. Es como, ¿qué está haciendo Jesús? O sea, nada que ver. Y lo hacen, ¿y cuál es la sorpresa? Que tiene una gran pesca, y las redes estaban llenas. Juan dejó todo lo que tenía y siguió a Jesús. El contexto de Juan y el contexto de Pedro eran muy similares, eran pescadores. Esa era su profesión. Tenían familias pescadoras también. Yo no creo que conocieran nada más allá de la pesca, del barquito, de las redes, de los pescados, de vender pescados y así ganarse la vida. Yo no creo que conocieran nada más que eso. Y en cuestión de minutos, no puedo decirles exactamente cuánto duró este intercambio entre ellos y Jesús, Juan deja todo lo que tenía y se va con Jesús. A pesar de que la historia se enfoca un poco más en Pedro, Juan también dejó todo y comenzó a seguir a Jesús en este mismo instante. Yo me imagino a Juan y a su hermano Santiago, un par de maecillos ahí que estaban tranquilos ese día, estaban en lo suyo. Estaban con Pedro y Andrés como cualquier otro día porque estaban acostumbrados a estar juntos todo el tiempo. Y de pronto viene Jesús y cambia todo lo que Juan conocía. La realidad que él ya tenía establecida cambió en cuestión de poco tiempo. ¿Por qué? Porque Jesús hizo un milagro frente a él. Y entonces Juan no desaprovechó ni un solo segundo y lo empezó a seguir. Entonces, este punto número 1, Juan era un pescador como cualquier otro de ese tiempo, como decir ustedes y yo, cada uno con su profesión. Era lo que hacía. Y de pronto algo cambió. Entonces, no solo algo cambió, sino que voy al segundo punto sobre Juan. Y es que Juan pasó a formar parte del grupo de amigos más cercanos de Jesús y los de mayor confianza. Después de ese día que Jesús llamó a Juan, la vida de Juan no volvió a ser igual, obviamente. Pasó de ser una de las personas más regulares, promedio, corrientes del mundo, a ser una de las personas más cercanas a Jesús. Sí, Jesús tenía a los 12 discípulos y andaban juntos de arriba para abajo y se iban en estas largas caminatas y viajes a diferentes ciudades, y Jesús enseñaba. Y ya me imagino esos largos días, porque sí, uno lee las historias de Jesús enseñando a grandes multitudes y uno dice: wow, qué chiva. Pero imagínense ser los amigos de Jesús. Lo siento Dios, pero yo siento que yo ahí hubiera estado ya a mediodía, después, así ese sol en el centro del cielo, y decir: Jesús, ya, o sea, ya, como que llegue al grano y ya vámonos. Yo quiero ir a comer, yo quiero ir a dormir, quiero ir a, no sé, vacilar un rato, pero ya. Esos eran los 12 que estaban con Jesús todo el tiempo, a todo lugar donde iban. Pero aún así, dentro del grupo de discípulos había un grupito que era todavía más de confianza. Y no quiero que me malentiendan, no se trata de favoritismo, no es que Jesús dentro de su grupo de amigos dijo: no, yo voy a tener un grupo de amigos más cercanos para que los demás tengan celos o algo así raro. Ese no era el punto. Se trata de la relación que algunos de esos discípulos estaban formando con Jesús, y Juan era uno de ellos. Hay varias historias de Jesús en las cuales vemos que él estaba siendo acompañado por un círculo bastante íntimo de personas, y Juan era uno de ellos. Una de estas historias, y una de las más poderosas, es la de la hija de Jairo. Para contarles un poquito cómo fue esta historia, para ponerlos en contexto, básicamente Jesús acababa de venir de sacar la legión de demonios de aquel hombre, y bueno, ahí había tenido todo el momento y el milagro, y le había sacado los demonios al hombre y los cerdos y todo lo demás, y luego él se vuelve a montar en la barca y se va al otro lado de ese lago y llega posiblemente a la ciudad de Capernaum.
Y este hombre Jairo lo va a buscar. Jairo era un jefe de la sinagoga, o sea, un hombre de mucho prestigio, muy importante, una autoridad fuerte. Y lo va a buscar y está desesperado. Está desesperado por encontrar a Jesús porque su hija se está muriendo, está muy, muy, muy enferma y sabe que el único que le puede ayudar es Jesús. Y le dice, yo sé que si pones tus manos sobre mi hija, ella se va a sanar. O sea, ni siquiera lo duda, él estaba ya, no podía más, no sabía qué más hacer. Entonces Jesús le hace caso y lo sigue a su casa. Podemos ver esta historia en Marcos 5, versículos 35-37, que dice así. Todavía estaba hablando Jesús, ya Jairo lo había llamado y ya Jesús le había dicho, ok, sí, vamos. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle, tu hija ha muerto. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Le dicen esto a Jairo porque ya Jesús había accedido a ir porque la hija supuestamente no estaba muerta todavía, estaba muy enferma. Pero en medio del camino donde van todos juntos y Jairo dice, qué dicha, aquí va Jesús conmigo, entonces vienen y le dicen, ya se murió, ¿para qué lo va a seguir molestando? Y entonces Jesús se dirige a Jairo y le dice, sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga, no tengas miedo, cree nada más. No dejó que nadie lo acompañara excepto Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Bueno, Santiago también, es otra traducción. Entonces, es muy claro lo que está pasando aquí. Algo impresionante está a punto de suceder y Jesús solo quiere estar acompañado de un grupo pequeño de personas, de los de más confianza. Luego de esto, si ustedes conocen la historia, es la famosa historia donde Jesús llega, la niña efectivamente está sin vida, ¿verdad? Acostada. Y entonces él llega y le dice, Talita cum, que son las famosas palabras que significan niña, yo te digo levántate. Y de esta manera la niña resucitó. Ahora, tal vez para nosotros hablar de resurrecciones es medio normal, porque primero no estábamos ahí y segundo, estamos en una iglesia donde semana a semana hablamos de Cristo, el ejemplo más grande de la resurrección, y sabemos que hay otras historias como la de esta niña, la historia de Lázaro, donde sabemos que Jesús resucitó personas de los muertos. Estamos súper acostumbrados al tema, pero pongámonos en los zapatos de Juan por un momento. Estoy casi completamente segura que Juan nunca había visto una resurrección en su vida. En realidad no sé quién la hubiera visto más allá de Jesús, me explico, por ser Dios. Siento que él estaba presenciando en ese momento la primera resurrección que había visto hacer a Jesús. Y Juan fue seleccionado por Jesús para estar ahí en ese momento. ¿Me explico? O sea, ¿ustedes se imaginan? Jesús, hey, Cruz, venga un toque, vamos a ir a hacer unos toques ahí. Y llega y es como Talita cum y resucita a la niña. Es como, ¿qué? O sea, yo me muero, Cruz se muere, todos nos morimos porque ¿qué estamos presenciando? O sea, qué impresionante. Juan era parte de esos discípulos de confianza. Ahora, a Juan a veces se le iba la mano con esto. Él, de nuevo, me gusta hacer un énfasis importante en que Juan era un ser humano común y corriente, y él, siendo amigo cercano de Jesús y uno de los 12, igual cometía errores, igual a veces se la pelaba, constantemente se la pelaba ahí, decía cosas que nada que ver. Hay una historia en realidad muy vacilona de esto en Mateo 20, donde es la mamá de Juan y de Santiago la que se acerca a Jesús y entonces le pide que por favor les dé prioridad a ellos dos en el reino de los cielos, porque ella quiere saber que cuando todos estén en el reino de los cielos, Juan va a estar a un lado de Jesús y Santiago al otro lado de Jesús, ¿verdad? Y entonces, a pesar de que no es Juan específicamente el que dice eso, no es como que Juan dijo, ay, ma, ya, o sea, qué vergüenza. No, Juan y Santiago estaban así como esperando, qué dicha, ya nuestra mamá le dijo a Jesús y de fijo Jesús va a decir que sí. Y ellos sentían que podían vencer el mundo. Juan para ese momento seguro se sentía súper VIP, sí, el más importante del grupo. Y bueno, la respuesta de Jesús es muy interesante. Jesús tiene las mejores respuestas del mundo. Él, con mucho amor, pero también con mucho rigor, ¿verdad? Se dirige a ellos, bueno, a la mamá y a ellos, y les dice en amor, en Mateo 20, del 22 al 28, ustedes no saben lo que están pidiendo, les replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber? Aquí les está hablando a Juan y a Santiago, y Juan y Santiago por supuesto dicen, sí, sí podemos. Ciertamente beberán de mi copa, les dijo Jesús, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde concederlo, eso ya lo ha decidido mi Padre. Entonces, por supuesto, naturalmente, esta conversación no la estaban teniendo en secreto, sino que ahí estaban los otros 10 discípulos,
Y cuando lo oyeron los otros 10, se indignaron contra los 2 hermanos. Jesús los llamó y les dijo, vean, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser el esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces Jesús, ya obviamente todo el mundo se quedó callado, nadie iba a reclamar más porque ya Jesús habló la última palabra. Pero por supuesto que es normal. Juan era parte de un grupito seleccionado por Jesús que lo acompañó a varios momentos de su vida muy importantes, que ahora les voy a dar otros ejemplos, como lo fue la resurrección de la hija de Jairo. Y eso le iba a inflar su ego, obviamente. Él se iba a sentir la persona más importante del mundo y por supuesto el discípulo favorito. Pero Juan era un hombre normal y corriente. Y él iba a sentir ese tipo de cosas. Él podía sentir celos, podía querer ser el más cercano a Jesús, podía querer que lo tomaran en cuenta de primero, siempre. Y Jesús lo amaba profundamente, pero también tenía el tipo de relación con él que le permitía corregirlo. Eso es muy importante. Juan era parte de ese circulito chiquitito de personas de confianza de Jesús. Y Jesús lo amaba. Jesús lo amaba profundamente y ahora les voy a hablar un poco más de eso. Y eso también le daba el espacio para que él pudiera corregirlo, para que cuando Juan dijera una caballada como esa, sí, yo puedo tomar de ese trago amargo, Jesús le pudiera decir, ok, déjeme explicarle cómo funciona el reino de los cielos. Y no por eso Juan se iba a resentir. Hay muchas cosas que los evangelios no nos cuentan. Yo quisiera saber si los discípulos en algún momento se resentían con Jesús por ese tipo como de respuestas que tenían. Porque entre amigos nos resentimos, es normal. Pronto alguien dice algo que a mí no me gustó y es mi mejor amigo, mi mejor amiga, y yo digo, oh, qué pereza. Es normal. Pero cuando tenemos una amistad tan fuerte como la que Juan y Jesús tenían, podemos resentirnos 5 segundos, pero ya después se nos pasa porque hay cosas más importantes. Aparte de la resurrección de la hija de Jairo, Juan también estuvo presente en otros momentos muy, muy importantes de la vida de Jesús aquí en la tierra. La transfiguración. Juan vio a Jesús revelado en su gloria y escuchó la voz del Padre aquí en vivo y a todo color testificar que Jesús era su hijo en quien estaba complacido. Uno de los momentos más poderosos, que eso no lo presenciaron los 12 discípulos, lo presenció un circulito chiquitito de discípulos de confianza de Jesús. También estuvo en el Monte de los Olivos para escuchar la profecía final de Jesús acerca de los últimos días, y estuvo en Getsemaní, que para mí, Getsemaní es como de los momentos más íntimos que hay, porque en ese momento Juan presenció a Jesús ser vulnerable. Jesús, el que había estado enseñando posiblemente el día anterior, unos días antes, la semana pasada, sobre cosas impresionantes y promesas de Dios y el reino de los cielos, estuvo también en Getsemaní, lo vio llorar, lo vio angustiarse, lo vio estar preocupado. Fue un momento sumamente íntimo con Jesús y no todos los discípulos pudieron estar ahí. Entonces, ¿cómo logró Juan llegar a ese nivel de confianza? Y esa tal vez es la pregunta que yo me hago cuando leo las historias de Juan y veo la relación tan especial que tenía Juan con Jesús. ¿Cómo? ¿Cómo lo logró? ¿Qué fue lo que hizo? Y mi tercer punto aquí es que Juan buscaba constantemente estar cerca de Jesús. Él buscaba la cercanía con Jesús. Él era el discípulo amado. Y la enseñanza de hoy se llama así. Si ustedes han leído el Evangelio de Juan, saben que en realidad el nombre de Juan no es mencionado, sino que menciona a un discípulo que era el discípulo amado. Y pues hay teorías de que quizás el discípulo amado no era particularmente Juan, pero la mayoría de los teólogos caen a la conclusión por diferentes referencias y diferentes contextos en las historias de que el discípulo amado era Juan. El secreto es muy sencillo. Juan amaba a Jesús con todo su corazón, pero con locura lo amaba y él quería estar cerca de él todo el tiempo que pudiera. Vean esta historia en el Evangelio de Juan. Esta es una de las historias más lindas que hay en la Biblia. En Juan 13, de los versículos 20 a 25. Les digo la verdad, todo el que recibe a mi mensajero me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al Padre, quien me envió. Entonces Jesús, muy angustiado, exclamó, les digo la verdad, uno de ustedes va a traicionarme. Los discípulos se miraron unos a otros sin saber a cuál se refería Jesús.
El discípulo a quien Jesús amaba estaba sentado a la mesa a su lado. Simón Pedro le hizo señas para que le preguntara a quién se refería. Entonces ese discípulo se inclinó hacia Jesús y le preguntó: Señor, ¿quién es? En este momento Jesús está abriendo su corazón y está muy angustiado, porque después de todo Jesús también era humano y estaba con sus amigos cercanos, con los 12 discípulos, y él sabía que uno de ellos lo iba a traicionar. Él conocía el corazón de cada uno de los que estaban ahí. Imagínense qué fuerte ser Jesús y amar a sus discípulos demasiado y amar a sus amigos, pero al mismo tiempo ver a Judas a los ojos y saber lo que iba a pasar. Yo no lo hubiera logrado. Yo seguro dejo de hablarle a Judas. Judas, chao. O sea, ya no quiero hablar con usted. Pero él igual comió con Judas. ¿Y qué es lo que pasa aquí? En medio de esto, el discípulo a quien Jesús amaba se inclinó hacia Jesús para preguntarle de quién estaba hablando. Otras versiones no usan la palabra inclinó. Dicen que estaba recostado al lado de Jesús, o que estaba casi que haciendo esto con Jesús. No era nada más que se inclinó como para preguntarle: hey, ¿de quién estás hablando, Jesús? Sino que él prácticamente como que se recostó con Jesús y le preguntó: hey, ¿de quién estás hablando? Es interesante porque en ese entonces, según el contexto histórico y cultural en el que estaban ellos aquí estaban, se me olvidó mencionar, sentados a la mesa, estaban comiendo. Y en ese entonces no era algo común, es más, era algo inapropiado ponerse a hablar de cosas como: yo sé que aquí hay uno que me va a traicionar. Según las normas de etiqueta de ese momento, eso no era apropiado, eso no se hacía. Pero era Jesús el que lo estaba haciendo, y Juan vio inmediatamente, o sea, sintió la angustia que Jesús estaba sintiendo en ese momento. Tal vez no todos los discípulos se atrevían a recostarse al hombro o encima de Jesús. No creo. También por eso siento que aquí Juan, que es el que escribe obviamente el Evangelio de Juan, está enfatizando en esto, que el discípulo a quien Jesús amaba se recostó, se inclinó sobre Jesús. Si no, siento que hubiera sido como... O sea, era un detalle importante para Juan, ¿ok? Para que lo incluyera. Si no, no lo hubiera incluido. Si hubiera sido algo muy X, algo que a cada rato hacía, algo que todo el mundo hacía, todo el mundo se abrazaba, todo el mundo se inclinaba encima de Jesús cuando estaba angustiado, tal vez lo hubiera dejado fuera. Pero Juan lo escribe. Él lo incluye en el Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Cuando se habla del discípulo amado en el Evangelio de Juan, como les decía ahora, los estudiosos creen que es muy posible que se trate del mismo Juan. El nombre de Juan no se menciona como tal, pero los demás discípulos sí. Pedro, Santiago, Judas, etcétera, sí se mencionan por nombre. Juan es el único que se queda fuera. Además, posiblemente escogió esa frase como medio ambigua para tratar de demostrar un perfil bajo ahí con respecto a su relación con Jesús, para que no pareciera que era él el que siempre Jesús escogía, o él el que siempre estaba a la par de Jesús, porque claro, el discípulo amado se menciona muchas veces en el Evangelio de Juan. Entonces en este momento Juan está prácticamente recostado sobre el pecho de Jesús, o tal vez sobre el hombro. Está muy cerca de él. Y es el ejemplo perfecto para reflejar el tipo de relación que él tenía con Jesús. Y yo lo entiendo muy bien, porque tal vez nosotros aquí en Costa Rica, bueno, antes de la pandemia, pensemos que la pandemia no existe por un momento, aquí tenemos una cultura que es muy cariñosa. Nos abrazamos, nos agarramos de la mano, nos agarramos de los codos y andamos así por doquier, y es normal, porque somos personas que demostramos nuestro afecto de esa manera. Es algo muy normal. Yo no estoy segura si en ese entonces eso era tan normal para los discípulos. Pero para Juan eso no importaba, porque para Juan lo más importante era: Jesús, mi amigo, al que yo amo tanto, está preocupado. Yo necesito estar cerca de él en este momento. Y no solo porque estuviera preocupado, es porque lo amaba con locura. No es de extrañar entonces con este tipo de historias, porque este es solo un ejemplo. Hay muchos ejemplos más. Si ustedes leen el Evangelio de Juan, y en realidad los 4 evangelios, y leen las historias de Juan, y leen la forma en cómo Juan escribía, por eso el Evangelio de Juan es mi libro favorito de la Biblia. Uno lo lee y uno dice: wow, o sea, de verdad esta persona amaba a Jesús. Porque otros evangelios también tal vez tienen otros propósitos. Otros evangelios tal vez tienen el propósito de contarle al mundo las hazañas de Jesús, o contar las historias. Pero el Evangelio de Juan es diferente. Juan quería transmitir algo más. Juan quería que todo el mundo entendiera cuánto amaba a él a Jesús y cuánto lo amaba Jesús a él. Juan iba más allá.
con Jesús, lo buscaba, le demostraba su lealtad, le demostraba su cariño, lo seguía donde fuera. ¿Y por qué esta enseñanza para mí es tan importante hoy? ¿Y por qué estoy hablando tanto de amistad? Tal vez algunos podríamos pensar como, ay, pero como que no está tan profunda, como que es muy superficial hablar de amistades, pero es que no. Yo quisiera que esta enseñanza toque cada uno de nuestros corazones y nos dé el empujoncito que necesitamos para buscar a Jesús como Juan lo buscaba. A mí me pasa, y no sé si les pasa a ustedes también, a mí me pasa que a mí se me olvida constantemente que Jesús es mi amigo. Tal vez estoy a veces muy concentrada en que Jesús es mi Salvador, que Jesús es mi Padre, que Jesús es mi Maestro, y todo eso es muy importante, pero ¿qué pasó con la amistad? Porque la amistad no está fuera de la ecuación, es una parte grande de mi relación con Jesús. Él es mi confidente, yo lo puedo llamar cuando yo quiera, yo puedo hablar con Él cuando yo quiera, yo puedo buscarlo cada vez que lo necesito, yo puedo contarle todas mis penas, yo puedo pedirle consejos, o sea, es Jesús y Él es mi amigo. Vean qué maravilloso esto que dice Hebreos 7, y con esto voy cerrando. Hebreos 7, versículos 18 y 19. Por una parte, la ley anterior queda anulada por ser inútil e ineficaz, ya que no perfeccionó nada. Y por la otra se introduce una esperanza mejor, mediante la cual nos acercamos a Dios. Hebreos es un libro un poco complicado, pero ¿por qué les enseñé este versículo? Tal vez de primera entrada es como, wow, ¿qué tiene que ver eso con lo que acabamos de hablar? Aquí en Hebreos se está hablando un poco de Jesús y cómo está Jesús y está la ley anterior a Jesús y luego todo lo que viene después de Jesús y después de su sacrificio por la humanidad. Y dice muchas cosas, pero aquí hace un énfasis en hay una esperanza mejor. Después de Jesús, la ley que viene después de Jesús, gracias a su sacrificio, se introduce una esperanza mejor mediante la cual nos acercamos a Dios. Yo no sé si ustedes estuvieron en la Comu, no me acuerdo si creo que fue el fin de semana pasado que predicó Andy, o el antepasado, no me acuerdo bien, que él habló sobre el tabernáculo. Y si no han visto esa enseñanza, es súper importante que la vean porque entender cómo funcionaba el tabernáculo en el Viejo Testamento, en el Antiguo Testamento, nos da una perspectiva muy clara de lo que es nuestra relación con Dios ahora. Les voy a decir por qué. Porque antes de Jesús, en el Antiguo Testamento, estar en la presencia de Dios era prácticamente imposible. La gente conocía de Dios, la gente creía en Dios, la gente adoraba a Dios, pero realmente no tenían una relación tan directa con Dios. El tabernáculo era para el sumo sacerdote y de verdad vean esta enseñanza de Andy porque Andy enseña demasiado bien, primero cómo estaba establecido y cuando uno ve como el croquis del tabernáculo, muchas cosas tienen mucho sentido. Perdón. O sea, no era nada más que yo entraba por una puerta y decía, bueno Dios, aquí estoy, hablemos. No, era una habitación, o digamos, un espacio largo donde había que pasar por varias etapas y en realidad ninguno de nosotros hubiera podido entrar. Solo podía entrar el sumo sacerdote. Y era tan impresionante que el sacerdote que entraba al lugar santísimo, que es donde estaba la presencia de Dios, tenía que entrar con una cuerdita, porque si estaba en pecado se moría, entonces lo tenían que sacar con la cuerdita. Porque de ahí no es como que el sumo sacerdote iba a llegar y decir, o sea, obviamente hicieron eso porque ya había pasado, alguna vez pasó, no creo que se les hubiera ocurrido, pero no es como que el sumo sacerdote iba a decir, es que estoy en pecado, entonces no puedo entrar. No creo que haya sido ese tipo de conversación tan libre, ¿verdad? Entonces, en fin, el punto es que era complicado llegar a la presencia de Dios, no era fácil. Y esa enseñanza de Andy fue chivísima porque también hace como 1 o 2 años, no mentira, el año pasado no fue, hace como 2 o 3 años me tocó dar con una de mis mejores amigas, Keka, una enseñanza en Teens sobre el tabernáculo y me acuerdo que lo montamos y todo ahí en las aulas de Teens para que todo el mundo pudiera ver cómo era complicadísimo. Y había que lavarse las manos por aquí y la ofrenda por allá y había una y luego otra habitación y era como, ok. Luego Juan y la gente del tiempo de Juan tuvo a Jesús ahí frente a ellos, físicamente como ustedes y yo estamos ahorita, estuvieron ahí de frente, hablaron, se abrazaron, vacilaron, comieron juntos. Ahí sí la relación era súper directa. ¿Y qué es lo que pasa según lo que dice Hebreos aquí? Que gracias a la nueva ley, a partir de Jesús en adelante, es que se introduce una esperanza mejor y es que podemos acercarnos a Dios. Otra vez podemos acercarnos a Dios.
Yo no sé qué pasó tal vez por la mente de los judíos cuando crucificaron a Jesús, los que sí creían que Jesús era Jesús. Tal vez dijeron, no, ¿y ahora qué vamos a hacer? Vamos a tener que volver a lo del tabernáculo, vamos a tener que volver a estar totalmente separados por un velo y por un montón de habitaciones y que no todo el mundo puede entrar. Yo tenía a Dios aquí conmigo, yo lo tenía aquí, estábamos juntos y nos íbamos de paseo juntos y comíamos juntos y pescábamos juntos y cocinábamos juntos y ya no está. ¿Qué voy a hacer? Y esa es la esperanza que Jesús trae con su sacrificio, es que el velo se rasgó y entonces ya no hay separación. Ahora tenemos un acceso libre a la presencia de Dios. Y eso es lo que Juan tenía con Jesús y eso es lo que nosotros, todos aquí, todos los que están en la casa viendo esta enseñanza, todos tenemos ese acceso. Toda persona en este mundo tiene ese acceso. No hay una sola persona que se le niegue el acceso. Lo que pasa es que el acceso quiere decir que yo puedo pasar, no que la presencia va a venir a mí todos los días sin que yo la quiera y yo evitándole diciendo, no, no quiero, pero igual la presencia viene a mí. No, porque al igual que Juan, si queremos estar cerca de Dios, lógicamente, eso es como 1 más 1 es 2, si queremos estar cerca de Dios, nos tenemos que acercar. Si queremos amar a Jesús, si queremos estar cerca de Él, si queremos pasar tiempo con Él, necesitamos buscarlo, es la única forma. Yo creo que a veces voy a hablar por mí, y tal vez ustedes se sienten igual, pero yo doy ese privilegio por sentado demasiadas veces. Ya me acostumbré a que esa es mi realidad, yo puedo buscar a Jesús cuando yo quiera, entonces pasan los días, pasan las semanas, pero ni un mensaje de texto le he mandado, nada, ni le he preguntado, ¿qué? ¿Todo bien? Ni siquiera he orado por los alimentos, nada, porque ya lo di por sentado. Y yo no sé si a ustedes les pasa y pasan épocas así, y hoy, para ir cerrando con esta enseñanza, eso es lo que quiero como encender de nuevo en todos nosotros. La esperanza y el sentimiento de que yo puedo acercarme a Jesús, puedo conocerlo, puedo acercarme libremente. Y es un privilegio que nos fue dado por la gracia de Dios, simplemente, porque las cosas pudieron haber quedado igual. Podríamos tener todavía un velo, podríamos todavía tener un tabernáculo, podría ser todavía casi imposible estar en la presencia de Dios, podríamos tener que creer en Dios y leer las escrituras y aprendérnoslas porque es lo que hay. Pero hay algo más. Dios quiere estar cerca de nosotros. Para nosotros ya no es una realidad tener que pasar por todas las etapas del tabernáculo, tener que cruzar el velo. No, el velo se rasgó, por eso la Biblia es tan enfática en eso, por eso lo cantamos en canciones también, el velo se rasgó. Ya no hay más velo, ya. Presencia de Dios, libre para todos. Eso es lo que todos tenemos. Y yo a veces lo tomo por sentado. Y me duele cuando lo pienso, porque yo digo, qué desperdicio, o sea, qué desperdicio de mi tiempo, qué desperdicio de mi vida, que pasen los días, pasen los meses, pasen las semanas, pasen los meses, y me acuerde, dentro de 3 meses, uy, la Biblia, sí es cierto, eso existía. Uy, Jesús, Él estaba ahí, sí es cierto, voy a preguntarle que cómo va todo. Cuando yo tengo libre acceso, porque Jesús siempre está para nosotros, es la verdad. Y Jesús no nos va a dar la espalda solo porque nosotros le damos la espalda a Él. Es una de las cosas tan maravillosas de Jesús. Pero nos estamos perdiendo de demasiado si no forjamos una relación con Jesús así como Juan la tenía con Jesús. Si Juan no hubiera sido intencional, él no hubiera visto la resurrección de la hija de Jairo. Si él no hubiera sido intencional, él no hubiera visto la transfiguración, no hubiera estado con Jesús en el Monte de los Olivos, no hubiera estado con Jesús en Getsemaní, no hubiera estado con Jesús en momentos muy importantes. Y no porque no era que Jesús lo amaba más que a los demás. Es que Juan estaba esforzándose y estaba poniendo su parte en formar una relación muy estrecha con Jesús. Los legítimos BFFs, los legítimos mejores amigos. En las buenas y en las malas, juntos hasta el fin, y literalmente juntos hasta el fin. Porque ¿quién creen que estaba ahí cuando Jesús estaba en la cruz? No eran los 12 los que estaban ahí, pero Juan sí estaba ahí. Juan no se lo podía perder. Porque además de que Jesús fuera el Salvador, Jesús era el amigo de Juan. ¿Ustedes se imaginan el dolor? Yo una vez leí un libro sobre esto, de una autora que se llama Beth Moore, y el libro hablaba de esto, como pueden imaginarse el dolor que sentía Juan de ver a Jesús, su mejor amigo, ser crucificado, latigado, con la corona de espinas, cargando la cruz. Los 12 discípulos
No sé dónde estaban en ese momento, pero no estaban todos. Juan sí estaba ahí. O sea, totalmente quebrantado. Su mejor amigo, es como, imagínense a su mejor amigo crucificado ahí enfrente de ustedes. Pero ese era Jesús para Juan y ese puede ser Jesús para nosotros. Así que quiero terminar esta enseñanza orando. Y sí, Jesús es Padre, Maestro, Salvador, pero también es amigo. Y no dejemos pasar eso, que no se nos olvide algo tan importante como que Jesús es nuestro amigo. Así que oremos. Padre, yo te doy tantas gracias por esta noche. Yo te doy tantas gracias por las historias que dejas, Señor, en la Biblia para que nosotros aprendamos más de ti, por tu palabra, porque es tan valiosa para nosotros. Es nuestro manual de vida. Te doy gracias, Señor, por la vida de Juan, por la vida que él vivió, por las historias que él contó, por las historias que otros contaron de él, por la forma en cómo él te buscaba constantemente, al punto de verte angustiado y a recostarse sobre tu pecho, sobre tu hombro, para poder consolarte. Padre, nosotros queremos esa cercanía contigo. Y hoy oramos diciéndote, eso es lo que queremos. En este momento usted no tiene que hacer nada muy complicado, solo dígale a Dios cuánto quiere estar cerca de Él. Dígale a Jesús, hey, yo quiero eso. Eso que tenía Juan, yo también lo quiero y sé que lo puedo tener. Así que quiero ser intencional. Padre, queremos ser intencionales en buscarte, en estar contigo, en llamarte cuando te necesitamos, en pedirte consejo, en simplemente estar en tu presencia, porque estar contigo es valioso para nosotros, porque tu compañía lo es todo para nosotros. Padre, gracias porque nos permites hacer eso, porque nos permites estar cerca de ti. No todos tienen ese privilegio, no todos conocen estas historias, no todos saben lo que es estar cerca de tu corazón y conocerte. Y nosotros sí, sí podemos saberlo. Así que hoy tomamos la decisión de acercarnos a ti. Que no pasen los días, que no pasen las semanas, que no pasen los meses antes de acordarnos que tú estás ahí con nosotros. Que todos los días sintamos esas maripositas, esa emoción de poder buscarte y hablar contigo, porque eres importante para nosotros y eres el centro de nuestras vidas. Te amamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús, amén.